tardes, amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de recibirlos esta noche para el programa especial que vamos a hacer por el Día Internacional de los Museos, que como ustedes saben se celebra el día 18 de mayo. Y bueno, todos los grupos artísticos y culturales que ustedes sintonizan normalmente van a estar celebrando este día tan especial y nosotros no quisimos quedarnos atrás. El año pasado ya tuvimos una charla sobre museos poco conocidos en la Ciudad de México y en esta ocasión pues quisimos repetirla, pero ahora con nuevos museos. Y esta noche me acompaña Marilu Cano. Hola, buenas noches, Marilu. Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias por vernos. Ya Marilu ya había estado con nosotros en otras ocasiones, en algunas charlas que habíamos tenido, y es un gusto recibirla el día de hoy. Voy a presentarla. Bueno, pues Marilu es María de Lourdes Cano, es guía de turismo certificada por el Instituto Politécnico Nacional y actualmente cursa la carrera de licenciatura en turismo en la modalidad virtual por la misma institución del Politécnico Nacional. Marilu está especializada en la historia, en los pueblos y las costumbres de Azcapotzalco, de donde ella es orgullosamente originaria, y ya la hemos escuchado en otras charlas donde siempre nos habla de Azcapotzalco y las maravillas que hay en este espacio. Además, tiene un grupo de recorridos turísticos llamado de Mochilazo Tour, que se encarga de organizar experiencias turísticas por la Ciudad de México y por el resto del país. Marilu también ha participado en varios cursos de capacitación sobre arqueología e historia en diversas instituciones de nuestro país, como es el Museo Nacional de Antropología. En ese hemos coincidido, ¿verdad, Mari? Por allá, tomando Así es. cursos sobre arqueología, y bueno, ella es amante de los museos y de los espacios culturales de nuestra querida Ciudad de México. Y esta noche ella eligió un museo que a mí se me hace bien interesante por todo lo que demuestra, ¿no? Que es el Museo del Pulque. Fíjense que ese museo, que es relativamente nuevo, Mari ya nos va a hablar ahorita sobre él, es un museo que va narrar la historia de uno de los aspectos más importantes de los mexicanos, ¿no? De una bebida que proviene desde nuestros ancestros y que hasta el día de hoy se ha sido preservada, ¿verdad? Y es del gusto de los mexicanos. Pero aparte que está ubicado en una zona donde se conjugan muchas cosas, ¿no? Que está por el Metro Hidalgo, recuerden que por ahí está la iglesia de San Hipólito, y también se ubica en uno de los espacios que pertenecieron al convento de San Hipólito. Entonces, se conjugan muchos detalles que lo hacen muy interesantes, pero que creen que a veces también eso hace que entre todo lo que hay alrededor se pierda un poquito el museo y no sea tan conocido como debiera. Pero por el día de hoy Marilu va a hacer ese rescate de ese museo y va a difundirlo, nos va a hablar de ello, y bueno, estoy muy contenta que haya elegido este museo porque es uno de los museos favoritos que yo tengo en la Ciudad de México. Muchas gracias, Marilu, pues bienvenida. Muchísimas gracias y vuelvo a reiterar, muchas gracias a todos por estarnos viendo. Y efectivamente yo voy a hablar de uno de los museos que relativamente es nuevo. Este museo se inaugura el 8 de febrero del 2019 y con ayuda de muchos patronatos y muchas recaudaciones, sobre todo de las pulquerías más famosas de la Ciudad de México. Entonces, bueno, yo voy a hablar del Museo del Pulque y de las pulquerías. Ok, yo voy a hablar del Museo del Pulque y de las pulquerías. Este museo se encuentra en la Ciudad de México y bien como nos decía Lulú, este museo está ubicado en lo que antes era el convento de San Hipólito. Este museo se encuentra ubicado al ladito de la iglesia de San Hipólito, o mejor conocida como la iglesia de San Judas Tadeo. Ajá, se inaugura el 8 de febrero de 2019 y vamos a hacer un muy breve recorrido, pero va a ser muy sustancioso, les va a gustar, y sobre todo porque es un museo dedicado a una de las bebidas más emblemáticas de los mexicanos, como lo es el pulque. Y para hablar del pulque, bueno, nos tenemos que trasladar desde la época prehispánica, que era la bebida que se decía que era de los dioses. ¿Por qué la bebida de los dioses? Bueno, porque cuenta la leyenda que Écatl, o dios del viento, bajó a buscar una bebida que fuera del gusto de los dioses y que los hiciera sentir muy felices, los hiciera sentir muy contentos. Y entonces piensa en una virgen o una mujer virgen llamada Mayahuel. Baja, la convence de que bajen juntos a la tierra, y entonces bajan juntos a la tierra Mayahuel y Écatl,
pero entonces la abuela de Mayagüel se da cuenta y baja atrás de ellos buscando a Mayagüel con ayuda de unas mujeres también diosas, y entonces la encuentran. Cuando la encuentran, se parte la rama en dos. Aquí nosotros podemos ver que una parte está como que partida en dos. Lo que nosotros estamos viendo es un maguey. Una parte partida en dos, que una parte pertenecía al dios Ecatl y la otra parte pertenecía a Mayagüez. Cuando baja la abuela muy enojada, muy enfadada con Mayagüel, la empieza a trozar, empieza a cortar en trozos, y los trozos se los da de comer a las diosas que la acompañaban. Entonces, Ecatl, un poco arrepentido por lo que vio y pues porque fue eh, parte de responsabilidad de él haber convencido a Mayagüel para que bajara, empieza a recolectar sus huesos y los entierra. Entonces, al momento de enterrarlos, empiezan a hacer una planta, esta planta la que nosotros conocemos ahora como el maguey. Ajá. Y se dice que Mayagüel es la diosa de la fertilidad, y si nosotros nos fijamos en la ilustración, bueno, aparece como si estuviera en una posición de alumbramiento. Siempre se le pone en esa posición porque es una diosa de la fertilidad. Ajá. A ella se le asocia los elementos como el aguamiel del maguey y distintas utilidades que vamos a hablar un poco más adelante que se le ha dado al maguey. Y bueno, esta es una breve historia de lo que fue el pulque o octli. También se le llama octli a la bebida de los dioses o al pulque. Octli es el nombre que se le da al pulque en lengua náhuatl. Y bueno, ahora sí que vamos a lo que nos truje, ¿verdad? Yo voy a hablar acerca del Museo del Pulque. El Museo del Pulque, bueno, como ya lo repetí, se encuentra ubicada al lado de la iglesia de San Hipólito, lo que era el convento, y consta de 3 salas. Ajá. En la primera sala vamos a encontrar que se habla de una línea del tiempo. Ajá, se llama sala de resumidero. En esa sala de resumidero también hacen, ahorita por la pandemia no se ha podido, pero también ahí hacen pláticas, hacen sus eventos, y entonces es como una salón. Ahí te recibe una línea del tiempo. Y ahí en la línea de tiempo tú te vas a poder dar cuenta de cómo se, se, se creó el pulque, cómo se fue creando conforme pasaba el tiempo, cómo se le fue dando su nombre. Y una parte muy importante ahí es que en 1546 se abre el primer establecimiento en la Ciudad de México, que es donde se expide el pulque. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, porque la línea de tiempo nos lo va a ir diciendo, hasta la actualidad, donde había muchas pulquerías, pero hoy en día ya subsisten muy pocas, por lo mismo de que no, de que en el tiempo se fueron quedando muchas, por muchos mitos o porque la cerveza vino a como que quitarle el lugar al pulque. Particularmente una cerveza en un lugar muy conocido que se llama Tecate y que lleva el nombre de la misma cerveza, pero como que la industria cervecera empezó a quitarle el lugar a la industria pulquera, y por eso es que ahora vemos a muy poquitas pulquerías que todavía subsisten hoy en día, pero sin embargo no han muerto, y como que el pulque está resurgiendo nuevamente, ¿no? Entre toda la chaviza y todavía gente de nosotros. Posteriormente vamos a pasar a otra sala que se llama la sala de la cocote. Esta sala es muy importante porque en esta sala nosotros nos vamos a poder dar cuenta de cómo se elabora el pulque, los utensilios que ellos usan para poder extraerlo, los mitos, y sobre todo la planta. Nosotros aquí estamos viendo en una ilustración que está la planta del maguey, la flor o que da también el maguey, y todos los usos que se le pueden dar. Nosotros estamos hablando que de sus hojas se pueden sacar la hoja pequeña, que es la que envuelve los michotes, ¿no? Se le llama michote.
se puede sacar hilo, se puede sacar Aguamiel. aguamiel, de agave, o sea, se le da muchísimos usos. Ay, perdonen el ruido. Aquí nosotros estamos viendo lo que utilizan los tlachiqueros. Así se le llama tlachiquero a la persona que extrae el aguamiel del pulque. Y ellos utilizan distintos utensilios, como son raspadores, el tlachique, de ahí viene su nombre tlachiquero. El tlachique es esta pequeña como jarrita que vemos aquí, a donde ellos echan el pulque, los raspadores que los estamos viendo aquí. Ellos lo que hacen es raspar el maguey, abren el maguey en la parte de adentro, ellos tallan y dejan que esa agua se fermente. Cuando esa agüita que rasparon se fermentó, es a lo que se le llama aguamiel. Y entonces ya utilizan el tlachique, que es esto, y con esto lo van extrayendo. Y entonces lo van guardando en sus garritas, que aquí nosotros estamos viendo, o en los odres o cueros. En ese entonces utilizaban cueros de cerdo, ¿no? De ahí viene mucho la frase que se dice, te quedaste hasta las manitas. ¿Por qué? Porque cuando llenaban sus odres o sus cueros de aguamiel, le decían, llénamelo hasta las manitas quiere decir que hasta las manitas del puerco, ¿no? Ahí es a donde viene la frase, se puso hasta las manitas, ¿no? Eso quiere decir que se puso muy tomado, muy borracho, y de ahí viene esa frase. Aquí, bueno, también en esta sala nos podemos fijarnos de cómo los tlachiqueros trabajan su aguamiel para convertirlo en pulque, los distintos utensilios que ellos utilizaban para el pulque, los distintos vasijas o los distintos jarritos o los distintos tarros donde guardaban la bebida o no, donde sirven la bebida. Esta sala es muy importante porque ahí también se van a romper mitos acerca de la elaboración del pulque, ¿no? Y es una sala también interactiva que nos habla de muchísima historia de cómo hacían el pulque. Posteriormente, bueno, aquí nosotros estamos viendo a los bebedores o a los que tomaban el pulque. Si ustedes se fijan en la vestimenta de las personas, en ese entonces era una bebida únicamente dada para la gente de escasos recursos. Posteriormente, el pulque pues se empezó a beber entre gente de todo tipo de sociedades, y entraban a la cantina o a las pulquerías, perdón, personas de bajos recursos como personas de altos recursos y muy trajeados, a excepción de mujeres, ¿no? Porque en ese entonces todavía no podían entrar las mujeres. Y aquí, pues bueno, también estamos viendo a un tlachiquero y lleva su burrito, y su burrito también lleva su odre o su cuero, ¿no? Aquí también nos empiezan a platicar que la historia de Ignacio Torres Adalid. Ignacio Torres Adalid, hay que recordar que era una persona que tenía muchísimas haciendas en Tlaxcala y en Hidalgo. Entonces, entre esas haciendas, bueno, él era el mayor productor de pulque de México. Entonces, por eso era su importancia de esta persona dentro de la industria pulquera, porque pues él tenía prácticamente, él dominaba prácticamente todo el mercado del pulque, porque tenía sus haciendas que lo producían. Se dice que el mejor pulque es de Tlaxcala y de Hidalgo, aunque déjenme decirles que yo conozco un pulque muy bueno y está ubicado en la hacienda de Amoltepec, en Chignahuapan, que en algún momento ya tendremos oportunidad de platicar de esa hacienda en particular. Por último, pasamos a la sala Rentory. En esta sala es una sala totalmente interactiva. En este momento, por la pandemia, pues no nos permiten andar como que jugando, porque hay como unos cuadros en donde se dicen los mitos, si es realidad o si es mito. Por ejemplo, las famosas muñecas, ¿no? Que no es más que se tenía la creencia de que fermentaban el pulque con materia fecal.
o ya sabemos que eso no se puede hacer, o porque evidentemente el pulque o el aguamiel al notar algún cuerpo que no tenía las propiedades para fermentarlo, se descomponía. Entonces, es un mito que lo hacían de esa manera porque pues todo el pulque o todo el aguamiel se hubiera descompuesto o se hubiera echado a perder. Entonces ahí empieza a ver, se empiezan a deshacer los mitos, que si el pulque provoca diarrea, que si el pulque provoca infecciones. No, de hecho el pulque, hasta cierta medida, desde luego como todo, tiene lactobacilos, entonces te puede ayudar al estómago, ¿no? A que tengas una buena digestión. Obviamente siempre tomándolo con medida, ¿no? Porque también al ser una bebida fermentada, pues es una bebida que te va a marear y te va a subir los ánimos y te va a provocar mucho calor del bueno. Entonces, siempre hay que tomar el pulque con el debido respeto y, y bueno, sabemos que es una bebida fermentada o una bebida alcohólica, entonces hay que tener mucho cuidado cuando la tomemos, todo con medida, acuérdense siempre de eso. Aquí en este cuadro, bueno, podemos ver eh, una rocola. Esta rocola es original de una de las pulquerías del centro de la Ciudad de México. Se lo trajeron para acá, que se llama Las Glorias, está en la Narvarte. Y bueno, se la trajeron para acá para exhibirla en este museo. Aquí también podemos ver los cuadros en donde todavía subsisten estas pulquerías, o algunas ya no están incluso, pero la mayoría sigue estando de pie. Y bueno, todos los nombres se los van a encontrar aquí. Ajá. Y obviamente también el modo en cómo se elabora y dónde se sirve. Y incluso hay también juegos de mesa, el famoso dominó. Van a encontrar una medalla que simboliza cuando fueron la industria magueyera, fue a hacer su recorrido a la Basílica de Guadalupe y obviamente les dieron su medalla, es una medalla de peregrinación. Ahí les van a platicar cómo cuando el pulque estaba en su mayor auge en los años 1900 a la fecha, eh, de 1900 a 1950, que era la época de mayor auge de esta bebida, bueno, pues tenía que pasar por las aduanas y lo que hacían los aduaneros pues, era probarlo, era catar el pulque para ver cuál era de calidad y si ellos decían este es de calidad, lo pasaban, pero si no era si para ellos no era de calidad, el pulque lo tiraban. Imagínense cuánto pulque se tiraba, ¿no? Ahora a los que nos gusta mucho esa bebida decimos, ay, ¿cómo pueden hacer eso? Pero bueno, en ese momento, pues de esa manera cataban el pulque y de esa manera pasaba por las aduanas. Ajá. Esta sala nos va a recordar los usos y las costumbres que tiene el pulque, así también como las tradiciones. Ahí vamos a encontrar un cuadro que a mí en realidad me llama mucho la atención porque es un cuadro donde se ve a la gente haciendo un culto al pulque. Pero ¿qué podemos ver ahí? Que muchas de las personas que están arrodilladas haciendo el culto al pulque se quitaron sus sombreros, pero hay personas que no se los quitaron. Bueno, esas personas eran los dueños de las pulquerías. Ellos eran los únicos que no podían quitarse el sombrero cuando hacían su culto, pero todas las demás gentes sí. También las únicas mujeres que podían pasar a las pulquerías eran las patronas o las dueñas de la pulquería. Eran las únicas que podían pasar a las pulquerías. Hoy en día, por toda la diversidad y porque en los 80 se rompió esa ley, pues ya toda la gente, hombres y mujeres, pueden pasar a beber pulque. En este museo, después de recorrer esta sala, pues nos van a dar muchas ganas de tomarnos un pulquito, ¿verdad? ¿Por qué no? Y entonces tenemos la pulquería. Ajá, la pulquería se llama Panana o Pananá. Y en esta pulquería nos van a ofrecer pulques naturales
o los famosos curados. Los famosos curados no es más que el pulque con fruta, pero abusados, no es fruta molida. Hay mucha gente que hoy en día agarra los pulques, echa la fruta en la licuadora, lo muele, ya te lo vende como un curado. El curado original se tatema la fruta, se pasa por un colador que es una manta de cielo y después se echa en el pulque natural. Ese es el verdadero curado. Se tatema en un molcajete o en un mortero y toda la fruta ya que la tienen bien molida la pasan sobre un colador o es una manta de cielo y después por un colador la van pasando al pulque natural. Un colador es como un tlachique un poco más largo, perdón, y ahí agarran el pulque y así es como hacen los curados. Esos son los curados originales, ¿no? Hoy en día, pues bueno, ya te lo venden lo muelen a la licuadora y ya te lo venden como un curado, pero en realidad los verdaderos curados se hacen de esa manera y todavía en Tlaxcala, en Hidalgo y en Puebla se siguen haciendo de la manera tradicional. En esta pulquería no son la excepción. Entonces tú puedes pasar, te puedes tomar tu curado o tu pulque y aparte te venden platillos, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo en las pantallas, pues es un guarache que es la especialidad de la casa, es un guarache con chapulines salteados y flameados. Ajá, el famoso guacamole o la salsa verde, las enchiladas, y tú estás muy contento comiendo y echándote tu pulque, ¿no? Hoy con la pandemia, pues el aforo es reducido, pero igual de todas maneras se puedes aventar tu pulquito con tu guarache, o lo que pidas de comer, una quesadilla, ahí lo venden. Sí pueden entrar los niños, incluso hay aguas de sabor, pues para que le des a los niños o a la gente que no toma la bebida o que no está acostumbrada a tomar la bebida o que no le gusta, ¿no? Porque hay mucha gente que no le agrada por el aroma o por la viscosidad. A mucha gente no le gusta el pulque. Entonces, posteriormente, pues pueden tener, eso es en temporadas, que pueden tener otras bebidas que son típicas, ¿no? Por ejemplo, tejuino, que es típico de Nayarit y que no es más que bebida fermentada de maíz. Eso solamente lo tienen en fechas específicas, pero casi siempre te vas a encontrar o las aguas de sabor o lo que son los pulques, ¿no? Bueno, por último, les comento que este museo se encuentra ubicado en la calle de Avenida Hidalgo, 109. Ajá, esto es en el centro histórico. Únicamente está abierto los días, lunes está cerrado, como todos los museos que está cerrado, y también cierran los días 28 de cada mes. ¿Esto por qué? Porque se junta mucha gente que va a hacer adoración a San Judas Tadeo. Entonces es cuando cierran es el único día que cierran el museo, a excepción de los lunes. Ahorita el horario es reducido hasta las 6 de la tarde todos los días por la pandemia, ¿no? Esperemos que ahora que cambie un poco el semáforo, pues ya puedan extenderlo más. La entrada general es de 30 pesos y con credencial de estudiante o maestro o el INAPAM, que cuesta 25 pesos. Pero yo creo que sinceramente no es caro. Lo que te va a salir a lo mejor caro es lo que consumas adentro, pero pues en realidad no es caro el museo y pues vas a aprender mucho. Hay visitas guiadas, tú pides una visita guiada y hay una persona que te guía de manera excepcional, porque de verdad es excepcional el chico que te hace la visita guiada y te va explicando sala por sala, juegas con él en la sala interactiva y posteriormente pasas a la planta baja, que es a donde está la pulquería, ¿no? Así que ya después de que les dije todo esto, pues ¿por qué no nos vamos por un pulquito, no? Entonces, espero yo que les haya gustado la pequeña presentación que les hice y vamos a ver un video. Este video nos habla un poquito de lo que es un tlachiquero, porque a lo mejor se quedaron con dudas. Entonces, bueno, vamos a poner un video donde nos habla de
que es un tlachiquero. No. Este se llama raspador y este es el eslabón. Este le nombramos la cocote para levantar el aguamiel. Ya tengo otros para raspar. De planta en planta. Por siglos de los siglos, no importa que llueve o truene, que esté la pandemia. Este oficio es prehispánico, parte de la historia y patrimonio de nuestra nación. El tlachiquero. Por lo menos desde que fui joven, pues eso era nuestro oficio, venir a raspar los magueyes y entregar el aguamiel donde se depositaba para hacer pulque. De allí manteniéndome. Luego pues ya no, vi que ya no salía de esto, pues tuve que salir a buscar chamba por ahí, pues, que sea de macuarro. El oficio se ha quedado en manos de los mayores aquí en los pueblos. Darío tiene 80. Vive en casa con su familia, cuida a los animalitos y ninguno de sus hijos ha heredado el oficio. En realidad ya de aquí, de este ya, ¿no? Hace unos 15 años atrás, de eso nos manteníamos, vendíamos el aguamiel en los tinacales que le nombrábamos. En Otumba, Estado de México, son contados, pues lo hacen por costumbre. Raros los tinacales que han logrado florecer gracias al amor nuevo por la bebida prehispánica que muestran algunos jóvenes de ciudad. 4 a 5 meses, no mucho, dando su líquido, según el raspado que le dé que le dé uno. ¡Viva la penca, señores! En Anacamilpa de Tlaxcala, con los volcanes como lienzo de fondo, conocemos el rancho La Soledad. ¡Que viva el pulque, que viva el pulque! Es tinacal y es también santuario de magueyes que se acaban en la región. El rancho de La Soledad por más de 50 años ha sido productor de pulque, productor de maguey, productor de trigo certificado. Es bebida prehispánica porque tenemos la referencia de los cholultecas, solamente los sacerdotes y los ancianos y los jerarcas podían consumirlo. En estas tierras han impulsado el rescate de la planta, que ha sido sustituida por cultivos que dejan más dinero. Estos se llaman los que le llamamos a los almárcigos, donde todos los hijuelos que se recolectan de los magueyes de aquí se trasplantan para las cercas. Todos los de aquí ya se pueden trasplantar. Como encargado de la producción pulquera está Hipólito. A diario toma su moto y va de a uno a raspar los magueyes imponentes. Me dedico a ser tlachiquero y mayordomo. Ser tlachiquero es raspar magueyes, rejuntar aguamiel. La verdad es barato lo que se paga por un litro de un pulque. Mayordomo es atender el tinacal, medir, lavar tinas, tener todo limpio en el tinacal. En sus tiempos se producía pulque a montón. Cada familia, cada hogar, pues. Se producía mucho pulque, nada más que ahora ha decaído el maguey. Polo, como le llaman con cariño, muestra cómo capar la planta para que sea productiva. Lo será por unos meses, antes de terminar su vida. El meyolote es el centro del maguey. Esto es lo que se le tiene que hacer al maguey. Se va a capar. Unos 17, 18 años se tardan para salir un maguey, para caparlo. Raspo como 50, 60 magueyes. Con cocota aspira y llena el recipiente 2 veces por jornal. Llegamos a las 5 de la mañana. Y a esa hora nos venimos a raspar. Nos ofrece probar directo de la xoma. A ver, usted la agarra aquí así. Ah, qué rico. No hay agua más dulce. Cerramos el día en el tinacal, donde se fermentan por días los pulques y se incorpora colado en las tinas, el nuevo dependiendo de su calidad. Y si ya es pulque, ya no es aguamiel, ya es pulque. 7 pesos un litro, 17 años de espera. ¿Les llega a hacer sentido en la cabeza o dicen algo está mal, Dios mío? Algo está mal. Cuando creció, hacía la labor más ordinaria del pueblo.
raspar, aspirar como todos. Pero hoy es uno de los últimos tlachiqueros, un sobreviviente en cuyo raspador, Islabón y Cocota descansan la responsabilidad de un patrimonio intangible. Bueno, pues como vimos, todavía existe el oficio de ser tlachiquero, aunque ya quedan muy pocos realmente, y todos los podemos ver en los estados de Morelos, en los estados de Tlaxcala, en el estado de Hidalgo, en el estado de Puebla, y de verdad no pierdan la oportunidad de tomarse un buen pulque si es que es de su agrado la bebida, pero creo que la bebida es muy noble, es muy rica, entonces pues yo los invito a que no muera la tradición de las pulquerías y que no muera la tradición de los tlachiqueros y sobre todo que no muera la tradición de nuestra bebida que es prehispánica totalmente y que ha existido, subsistido hasta la fecha. Entonces yo los invito a que se echen su pulquito con taquito. Acuérdense que sin pulque no hay taco y sin taco no hay pulque. Entonces, de verdad, dense esa oportunidad y si no lo han probado, pruébenlo, les va a gustar. Y si no les gusta, bueno, pues tómense un curadito y si tampoco les gusta, pues por lo menos una agüita y con la persona con la que vayan, que se tome su pulquito, es muy rico. Muchas gracias por haberme escuchado, muchas gracias por haber visto esta pequeña presentación y por favor vayan al museo, el museo ya está abierto y pues muchísimas gracias Lulu por la oportunidad nuevamente. No, de nada, Mari, muchas gracias a ti por hablarnos de este museo tan maravilloso. Y créeme que le tocó como dentro de la suerte del museo de que se apertura, como tú bien dices, en el 2019 y toca la pandemia y entonces tienen que cerrar. Y ahora que ya se regresa a las actividades de los museos poco a poco, este regreso paulatino, pues vuelven a aperturar ese museo. Yo en varias ocasiones estuve ahí, no visitando la sala, sino escuchando varias conferencias precisamente sobre el pulque. En ese pequeño espacio que tú nos narras, que es la primera sala donde viene la cronología, está chiquitito, pero ¿qué crees? Que la gente sí va a las conferencias y después ya de lo que escuchas ya te puedes ir a tomar tu pulquito, como bien dices, en la parte de abajo o comerte algo delicioso. Es un espacio que acude la gente a ver y que ha traído mucho el turismo. A mí me ha gustado mucho que esa parte de lo que fue el convento de San Hipólito ha tenido como que se ha aperturado muchos espacios culturales en esa zona, ¿no? Del Metro Hidalgo. Por ejemplo, está el Museo Mural Diego Rivera, el nuevo Museo Caluz, que era la Hostería de Santo Tomás, y también ahora, bueno, el Museo del Pulque, están en esta zona, pues reafianzando la cultura en la zona del Metro Hidalgo, me gusta mucho, y qué padre que tú nos hayas llevado por este recorrido en este pequeño museo que, como bien decimos, es nuevo y que vale mucho la pena visitarlo, ahorita con todas las previsiones sanitarias y cumpliendo todo el reglamento que se debe de tener, pues podamos visitarlo y observar toda esta cultura y la historia que tiene de esta bebida, que como bien dices data de la época prehispánica, pero hasta nuestros días se sigue conservando y mucha gente es muy adepta al pulque. Por desgracia, como bien dices, el número de pulquerías en la ciudad ha ido disminuyendo, no tiene mucho que cerraron La Risa, una famosa pulquería ahí en la calle de Mesones, que también se cerró, pero todavía hay, sobre todo en la parte de la calle de Regina, todavía hay espacios donde tú puedes degustar el pulque. Y en Azcapotzalco, ¿tenemos alguna pulquería o algún espacio donde se pueda ir a tomar pulque? Así es, tenemos dos, que es de las más famosas, que incluso en las ferias que ha habido de gastronomía o en las ferias que ha habido en el centro histórico de gastronomía de varios estados de la República, te puedes encontrar a las famosas carambolas o a las glorias de Tlatilco. Ambas están en Azcapotzalco, todavía subsisten, perdón. Y de hecho fue también gracias al patrocinio de alguna de ellas que se pudo crear el Museo del Pulque. Entonces, sí, también nos invita a Azcapotzalco, ¿por qué no? A que se tomen su pulquito, ya sea en las carambolas o en las glorias de Tlatilco, que es del delicioso. ¿Están cerca del centro de Azcapotzalco o están un poquito no, están un poquito retiradas. Las carambolas están más pegaditos a Cuitláhuac
Ah, ok. Y las glorias de Tlatilco se encuentran en la colonia Victoria de las Democracias, entre Victoria de las Democracias y la colonia Tlatilco. Ambas son colonias de la nueva de Azcapotzalco, y pues ahí pueden encontrar la pulquería, las pulquerías. Ay, mira, perfecto. Pues qué bonito. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias por tu aportación sobre este museo poco conocido de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a continuar en esta noche que hemos dedicado precisamente a los museos poco conocidos en la Ciudad de México, y tengo el gusto de recibir a la maestra Julieta Curiel, que nos acompaña en esta tarde para hablarnos de una casa museo o archivo. Bueno, ahorita ya nos va a contar de qué se trata completamente, que es el Hijo del Aguizote. En un lugar especial del centro histórico, ella me comenta que muy cercana a la parte de la Lagunilla está esta casa museo que tiene, yo diría que datos muy interesantes de una publicación periodística que fue muy famosa en un momento muy interesante de nuestra historia de México, precisamente previo a la Revolución Mexicana y durante la Revolución Mexicana. Pero bueno, ella nos va a contar más a fondo de qué se trata este museo para que ustedes puedan acercarse a él y puedan conocerlo. Buenas noches, maestra Julieta, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Lulú, y bienvenidos todos los cultucaminantes, ¿verdad? Que es los que ya tienen tiempo, los nuevos y a los que estamos tratando de invitar. Muy agradecida por esta oportunidad y de poder acercar este gran recinto que no solamente es desde el punto de vista histórico, político, social, sino también va a desempeñar un papel muy interesante para el momento en el que estamos viviendo aquí en México. Bueno, voy a iniciar con un marco histórico general de por qué viene todo esto, ¿sí? Posterior a la independencia, va a sufrir todavía una serie de cambios, de contradicciones, de poderse orientar toda la cuestión política del país, crear instituciones con todos los liberales gloriosos que tenemos del siglo XIX, y sobre todo con el gobierno también del presidente Benito Juárez. Con él se va a marcar una gran etapa de la formación del Estado mexicano, y posterior a su muerte, pues van a venir otro tipo de procesos. Dentro de este proceso cabe señalar que Lerdo de Tejada fue casi 4 años sustituto de una serie de elementos que lo implicaban dentro del gobierno. Cuando él se encuentra, Porfirio Díaz va a hacer toda una maniobra para poderse él subir, o sea, retoma la bandera antirreelección para subirse a la posibilidad de ser presidente de la República. Llega a ser presidente de la República, termina un periodo, vuelve a hacer otro, y así sucesivamente. Dentro de uno, pues va a meter a su compadre, a Manuel González, va a meter al compadre, así como para taparle el sol a los problemas que se están dando en el país, pero finalmente él va a quedarse como un dictador. Desde el inicio, cuando él se hace y se asume como presidente, tiene la idea de romper absolutamente todos los logros que se hicieron con el periodo liberal del presidente Juárez y estos liberales. Va a golpear las instituciones, va a golpear todos los derechos civiles, va a reprimir cualquier protesta, no va a aceptar ninguna observación de nada, y la palabra de mátalos en caliente pues era eso, de desaparecer a las personas. Desde ese momento empieza a haber en diferentes lugares de la República una posibilidad de hacer una organización que lo pueda remover del cargo. No es así, no es tan fácil, ahorita lo estamos hablando en un minuto, menos de un minuto, pero el problema es de lo que se va a presentar dentro de la sociedad mexicana. Se empiezan a organizar, empiezan a haber expresiones de descontento, primero así como una especie de respuesta inmediata, pero posteriormente se dan cuenta de que tiene que haber una organización atrás de esto, que no va a ser tan fácil, sobre todo por los mecanismos dictatoriales que está tomando en cuenta. ¿Cuáles son los mecanismos? Es callar
la ley Mordaza, no se puede hablar, no hay libertad de prensa, pero aquí quienes van a dar la punta de lanza para poder organizar van a ser precisamente los periodistas. Dentro de este grupo de periodistas, y sobre todo los periodistas del norte, los periodistas que corresponden a la frontera norte, están tratando de enviar una serie de señales constantemente para ver si es posible que haya un levantamiento revolucionario, o sea, de cambiar las condiciones en las que estamos moviéndonos. Aquí lo que va a determinar es que existen órganos de difusión, órganos de propaganda, órganos de organización, pero a través de un periódico. El Mundo va a ser uno de los periódicos que va a tener presencia ya con estas ideas revolucionarias de mover al señor presidente Díaz, ¿verdad? Entonces, cuando sucede esto, estos periodistas están creando una plataforma de mecanismos de cómo organizarse, y no hay otra situación más que tomar las armas. Pero no va a ser fácil, sino viene otro periodo, viene gente de Tamaulipas, gente de Ciudad Juárez, gente de Sonora, pero que todos están coincidiendo en levantarse en un solo organismo. Los periodistas de la frontera norte van a estar organizados. Al principio, Ignacio Martínez, a través del periódico El Mundo, va a lanzar consignas y va a lanzar formas de organización y de un llamado a las armas para deponer y quitar a Díaz. Paulino Martínez, Lauro Aguirre, Catarino Garza, ellos van a encabezar este movimiento de Tamaulipas, Sonora, Chihuahua. Toda la frontera va a estar representada a través de estos organismos de periodistas. Se va a dar una masacre muy fuerte al pueblo de Tomochi, donde se va a exterminar absolutamente a toda la población, pero también ellos ya están teniendo el pensamiento de los Flores Magón de organizarse, pero son exterminados por lo mismo también. Esta historia incluso ha sido llevada a la pantalla, y también se dice que es la guerra de Tomochi, pero que esta no es ninguna guerra, esta es la masacre a Tomochi, ¿sí? Posteriormente, en 1893, se va a hacer otras movilizaciones, y el periódico Regeneración va a aparecer aproximadamente en 1900, y en 1905 se va a fundar el Partido Liberal. ¿Por qué estamos hablando del periódico y del Partido Liberal? Porque van a ser las ideas y las acciones de los Flores Magón van a estar presentes en estos materiales. En la huelga de Cananea y Río Blanco van a estar bajo la dinámica de toda la propuesta revolucionaria de los Flores Magón. Particularmente, Ricardo tiene una relación de organizar y de articular para que en 1906 se va a hacer el movimiento de la revolución que ellos están convocando. Y esta movilización y la unidad de varios grupos y varias expresiones en descontento van a estar levantándose a partir del periódico Regeneración y de las ideas de los Flores Magón. Este es traicionado por Enrique Krill, les prepara una celada, entran y toman los archivos. Esta es una acción realmente difícil, porque toman los archivos y van a hacer un seguimiento de todos los militantes del Partido Liberal Mexicano, y van a estar asesinando, reprimiendo y buscando en cada uno de sus domicilios incluso, y acribillándolos en donde los encuentren. Esto va a llevar a que sean perseguidos y asesinados, pero por otro lado se está dando también la movilización del partido antirreeleccionista, que es el partido de Madero. Entonces, estos dos partidos, el partido de Madero y el partido de los Flores Magón, van a estar articulados, o sea, el Partido Liberal Mexicano y el partido antirreeleccionista de Madero van a estar articulados para la toma de las armas del 20 de noviembre.
pero el Partido Liberal Mexicano queda paralizado, no toma las armas en ese momento, no acciona, porque van a empezar a tener discrepancias con Madero. No le creen a Madero muchas cosas, sobre todo por el tipo y la característica de haber sufrido dentro de los Estados Unidos los Flores Magón, persecución, se les cerraba y se les volvían a cerrar sus instalaciones, se les decomisaban las imprentas, hasta que hubo un momento donde dijeron, bueno, si está Madero del partido antirreeleccionista y este es totalmente escoltado, custodiado, cuidado, tomaban como elemento articulador de protestas y de que atentaban contra su poder al Partido Liberal Mexicano a través de los Flores Magón. Incluso Ricardo estuvo preso desde 1910 hasta 1920. A Madero no se le toca, a Madero se le protege, pero lo que pasa es que Estados Unidos está haciendo acciones que también lo favorezcan a él, y veían que era mucho más pertinente y mucho más viable sus consignas del partido antirreeleccionista a través de Madero que las del Partido Liberal a través de los Flores Magón. Ellos son importantes porque van a ser militantes dentro de la ideología política del anarquismo. Ellos retoman la consigna tierra y libertad que va a utilizar también Zapata, pero en sus orígenes viene a partir de la aplicación de tierra y libertad del siglo XIX de los campesinos de Rusia. Entonces, esta después la toma Bakunin, un ideólogo también dentro del anarquismo, hasta llegar a los Flores Magón, y va a estar representado también con Zapata. Ellos tuvieron críticas por parte de todo el movimiento anarquista europeo, porque el anarquismo que ellos estaban perfilando no tenía elementos del anarquismo, y no era que desconocieran ni el proceso histórico, ni el proceso social, ni los procesos de levantamiento, sino que va a tener características propias de México, donde para ellos, por su origen oaxaqueño, conocen el tequio, conocen la participación comunitaria. Para ellos es fundamental la participación comunitaria para un cambio de régimen y un cambio de política. Por eso también el hecho de tener una organización, porque ellos tienen una organización, una promoción de división de organizadores, de propagandistas, de la formación de personas, de cuadros políticos que puedan accionarse en un determinado momento, de decir, bueno, viene el cambio social, se va a hacer el movimiento revolucionario, se necesita que todo el mundo se articule organizadamente. Por eso también ellos eran muy peligrosos, fueron muy, muy peligrosos, porque podían levantar en un determinado momento la organización política de cada personaje, de cada militante de los que estaban en esa organización, directamente con el anarcocomunismo. Volviendo a la etapa anterior de inicios del primer tercio del siglo XX, los Flores Magón van a ser altamente criticados porque están muy cerca de Emiliano Zapata. Incluso Emiliano Zapata en algún momento a Ricardo lo invita a que vaya a las comunidades en el proceso de organización más fuerte que se tiene del zapatismo, para que se puedan presentar y puedan estar con ellos. Pero por circunstancias de muchas dificultades que hubieron, le preguntan que por qué ellos están tan cerca de los zapatistas y ellos no son campesinos. Y él, dentro de algunos de los textos y de sus comunicados, dice: son campesinos, pero son revolucionarios y son expresiones políticas en contra del capitalismo. Y por lo tanto, si se trata de eso, nosotros estaremos directamente articulados con ellos. Entonces, el zapatismo retoma la consigna tierra y libertad, porque si nosotros vemos tierra y libertad para nosotros los mexicanos, inmediatamente nos remite a la relación con Emiliano Zapata. Entonces, yo quise hacer esta pequeña introducción. Probablemente quedan muchas aristas, quedan muchos puntos que se podrían desarrollar en otro momento, pero finalmente a mí me parecen importantes para saber por qué nosotros
podríamos tener esa oportunidad de ir a esta casa, a este museo, a este archivo. Okay. Se tiene un grabado donde se localiza Aguizotl. Aguizotl quiere decir el perro de agua. Y en lo que van a retomar ellos va a ser el perro de agua, y se van a encontrar las ondas del agua y los símbolos de los chalchihuites y la vírgula de la palabra dentro de una de las astas de las ondas del agua. Entonces esta es la representación que ellos van a tomar como la casa del Aguizote para disfrutar tanto actividades de entretenimiento como actividades lúdicas. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el perfil de la casa tiene un perfil político, histórico, social. O sea, si bien es cierto que va a ser entretenimiento, tiene todo un enfoque con estas características. La casa del Aguizote lo vamos a encontrar en República de Colombia 42, entre República de Argentina y El Carmen. El Metrobús que los deja cerca, a 2 cuadras, sobre República de Argentina, es la parada República de Argentina. De ahí se pueden ir caminando, aunque también he encontrado personas que caminan de la estación del Metro Zócalo, se van todo Argentina y entonces ya llegan a este cruce de Colombia entre República de Argentina y El Carmen. Existe una fachada, existe una imagen donde está Jesús, Enrique y Ricardo, donde dice vamos a encontrar la leyenda que dice: la Constitución ha muerto. Y esta es una de las imágenes que se ha tomado para muchos eventos propios de la casa. En esta casa es retomada para poder hacer la casa del Aguizote, porque finalmente ahí estuvo la imprenta. El retomar todos estos antecedentes históricos de que ahí estuvo la imprenta y que tuvo diferentes etapas, diferentes momentos, pero ahí vamos a encontrar que para la última etapa, el hijo del Aguizote se va a imprimir el periódico Regeneración, que era el organismo político, organizador y de propaganda del Partido Liberal Mexicano. Ahí vamos a encontrar el archivo, vamos a encontrar grabado, vamos a encontrar en ocasiones también presentación de libros, expresiones de arte contemporáneo. Han habido jóvenes que no solamente son latinoamericanistas, sino también son de otras partes del mundo. Se han presentado obras específicas con carácter de protesta y de tintes políticos. En un inicio, la casa de el hijo del Aguizote estaba en la calle de Chiconautla 2, pero hoy corresponde a la calle de Colombia 42, pero su antecedente es Chiconautla. Incluso está en donde se hace esquina. Si nosotros miramos hacia ese ángulo, antes de entrar a la casa, está la placa que se hacía en cerámica, que dice Chiconautla, pero al inicio era Chiconautla número 2. O sea, se mantiene ahí la placa de la casa. Perdón, la placa de la calle. Diego Flores Magón, ajá, el representante de la casa, porque el archivo de los Flores Magón es propiedad de la familia Flores Magón, pero ellos la depositan ya en la casa del Aguizote. Y se inaugura con Diego Flores Magón y Marcelo Ebrard el 3 de diciembre de 2012. Ya lo tengo. O sea, por representante por el gobierno del Distrito Federal, es Marcelo Ebrard, y por parte de la casa del hijo del Aguizote, Diego Flores Magón.
nieto de Enrique Flores Magón. Ah, ok. Sí, porque fueron 3 hermanos, entonces los 3 hermanos fueron Jesús, Ricardo y Enrique. Y Diego Fernández es el nieto de Enrique Flores Magón. Y la casa fue hecha para recuperar los espíritus de libertad. Esto implica que todo mundo puede asistir pensando en que se pueden llevar a cabo eventos que tengan que ver con actividades libertarias, con actividades antiimperialistas, y solamente hay una personalidad o unas fracciones las cuales jamás serían aceptadas, que serían fascistas y neofascistas. A estas expresiones no entrarían jamás a la casa de la Huizote. Se han dado conferencias sobre honrar las luchas de todo tipo, de libertad, desde las de proyectos políticos y de organización, como también impresos que tengan que ver con la libertad, tanto de notas periodísticas o periódicos o periodistas que puedan dar algunas sesiones sobre las ideas libertarias de diferentes momentos. Quisiera hablar del tiempo que vivieron, y que los hermanos Jesús nace en 1871 y fallece en 1930. Ricardo nace en 1873 y muere en 1922. Y Enrique nace en 1887 y muere en 1954. Y qué bien que la familia de los hermanos Flores Magón sean los encargados de rescatar la memoria histórica de sus abuelos, y que hayan colaborado en que se monte un espacio donde se pueda ver ese material que ellos generaron en su tiempo, y que, como tú dices, fue tan importante, ¿no?, para el momento político que se estaba viviendo, que ellos levantaran la mano y que fuera a través de un medio de difusión tan importante como era el periódico. Sí, ellos fueron para ese periodo muy importantes, pero actualmente sigue vigente todo este proceso de liberación de los pueblos, y ha sido retomado en varios movimientos, en movimientos del magisterio, en movimientos de obreros, en movimientos de campesinos, las ideas magonistas. Bueno, la Casa de Cultura y el museo lo que pretenden es la conservación, la promoción y la difusión de todo este pensamiento de los Flores Magón, pero a la vez también tener una propuesta donde todo mundo pueda tener acceso a poder trabajar ahí dentro. Se tiene una zona donde, se tiene un área que está del museo, y el museo va a tener el mismo mecanismo de los diferentes museos. Tienen una obra expuesta permanente y una obra que es temporal. Va a tener también un área donde se van a poder realizar festivales de documentales. Tiene el archivo, donde el archivo está teniendo la posibilidad de digitalizarse al 100% de todos los materiales. También dentro del museo se encuentra el área de la imprenta, con algunos elementos técnicos donde se pueden hacer impresiones todavía en este momento. El espacio de exposición de materiales itinerantes y diversas representaciones de libros. Se tiene otra área para el entretenimiento y el contenido con diferentes expresiones, fundamentalmente el grabado. O sea, ellos también están promoviendo tanto la nota periodística como la forma del grabado. Lo que a mí me tocó ver la ocasión que asistí es que hacen impresiones todavía en una máquina con esténciles, donde se hace el grabado, después se pasa a la máquina en unos rodillos y se hace la impresión del dibujo, de la imagen que se hizo.
Se han dado talleres de literatura, impresiones, y hay un momento donde se hace el bazar de la gráfica, donde algunos artistas dan a conocer sus gráficas, o sea, como todos estos estampados, xilografía, todo lo que tenga que ver con estampado, e incluso hubo un taller de impresión de camisetas con los dibujos que llevaran también los diseñadores o el que promovía su imagen para poder hacer impresión de camisetas, impresión en papel, impresión en tela, y están a la disposición de poder auxiliar y ayudar a estos proyectos nuevos o emergentes o espontáneos que puedan expresarse, y ellos dan todo el apoyo, ya con condiciones particulares de acuerdo a las necesidades de cada una de estas personas o de estos grupos. Este espacio les dará la bienvenida el día que ustedes gusten, siempre y que sea de martes a sábado, de 11 de la mañana a 5:30 de la tarde. Esto también está publicado dentro de su página en internet, y también tienen acceso a Facebook y tienen una página, entonces podrían localizar ahí algunas cosas en específico de acuerdo a sus intereses, y el teléfono es 55 57 02 19 88. Sería conveniente, debido a la pandemia, tratar de hacer un contacto primero para ver si es que está abierto, porque también las otras consideraciones son que también qué requisitos, seguramente mientras estemos bajo este número de semáforo, o sea, del semáforo amarillo, a excepción, considero que después del verde vamos a seguir con las medidas higiénicas sanitarias pertinentes de cubrebocas, aseo de manos, tratar de llevar el cubrebocas en caso de que también se siga haciendo el protocolo sanitario. Y con mucho gusto serán bienvenidos. Hay personal especializado desde el punto de vista del manejo del archivo, del manejo de todos los materiales que se encuentran, y les darían la más cordial bienvenida. No tiene costo la entrada, no hay personal que los ande vigilando, porque se supone que toda la gente que estamos entrando es una gente que tenemos nuestros mejores derechos civiles y los aplicamos. Y por otro lado, pues espero que lo puedan visitar dentro de sus posibilidades, y que ahí los está esperando parte de la historia de México y parte de lo que todavía el pensamiento magonista es vigente. Muchas gracias. Sí, me parece bastante interesante este museo, porque es de los museos que, no me vas a dejar mentir, está un poquito escondido entre una zona muy comercial del centro histórico, ¿no? Nosotros sabemos que toda la parte de atrás de Palacio Nacional, del Colegio San Ildefonso, República de Colombia, con los cruces de Argentina, prácticamente son negocios de comercio, que venden cosas. Entonces, ¿qué pasa? Por lo mismo, no intuyes que por allá hay un museo, ¿no? Y que por ahí puedes descubrir algo que sea de tipo cultural, de tipo histórico. Pero pues bueno, nosotros los invitamos a que visiten ya sabiendo dónde está el sitio, que tomen sus aventuras, pongan unos buenos tenis para caminar y lleguen a la Casa del Ahuizote y conozcan su historia, conozcan el acervo, porque al final de cuentas es parte de lo que significa nuestro país, cómo ha llegado a lo que nosotros hoy vivimos en cuestión de periodismo, de libertad de expresión. Pues no lo podríamos estar viviendo si no hubieran existido personas como los hermanos Flores Magón, que sentaron las bases desde principios del siglo XX para que al día de hoy se viva la realidad actual, ¿no? Y bueno, quisiera comentar esto, los ecos históricos de este pensamiento todavía los tenemos vigentes en este momento. Sí, y claro, para ser un militante o una persona de algún grupo de organización, pues se tiene que cumplir con ciertos requisitos, sobre todo con los compromisos, y estar siempre al pendiente de lo que va a suceder. Y esto no hay en ocasiones recetas, pero sí es posibilidades de tener un alto nivel de civismo y de correspondencia con los tiempos que estamos viviendo. Nuestros derechos de votar, hasta ahí no llega.
llega también de participar, de saber qué es lo que está sucediendo y de estar informados de la historia patria, la historia de México. Y ahí está, con los brazos abiertos, la Casa del Aguizote, esperando, ¿verdad? Claro, bajo la contingencia sanitaria, qué es lo que nos depara en ese momento. Y como tú muy bien lo has señalado, está rodeado de todo un contexto comercial que también el hecho de conocer el centro histórico, sabemos que, bueno, pues hay ambulantes, tenemos que tomar nuestras precauciones, pasan los diableros, los que nosotros conocemos que transportan las mercancías, teniendo cierta visibilidad para saber por dónde podemos caminar y que sea lo más placentero y un disfrute de conocer nuestra ciudad con todo, por ahí decía una de mis compañeras, pero ¿cómo te puede gustar el centro histórico? Pago mi factura, puede haber bloqueo, puede llover, puede estar cerrado, por eso la recomendación más pertinente es llevar unos buenos tenis y ir dispuesta a disfrutar y a conocer desde otra posibilidad, la casa del hijo del Aguizote. Muchas gracias. Bueno, pues el siguiente museo que yo elegí es el Museo del Metro, que se encuentra precisamente en la estación Mixcoac, en el transbordo de la línea 12, la línea dorada y la línea 7 del sistema de transporte colectivo Metro. Y fíjense que este museo podría ser uno de los más visitados, y digo podría porque su acceso solamente cuesta 5 pesitos, que es el precio que nos cobran en taquilla para poder acceder al metro. Pero bueno, mucha gente en este trajín que tiene de todos los días dentro de su cotidianidad, pues no se detiene precisamente a ver que en ese transbordo está uno de los museos más interesantes que hay en nuestra querida Ciudad de México, porque nos muestra la historia de este transporte que es absolutamente necesario para todos los capitalinos y que nos resuelve un gran problema de movilidad. Pues vamos a empezar con esta presentación. Pues bueno, esto es lo que van a ustedes observar cuando vayan pasando precisamente en la estación Mixcoac, en el transbordo de las líneas, van a encontrar esta entrada que se parece mucho precisamente a la entrada de las estaciones del metro. Y por acá están estos torniquetes que nos van a dar entrada a lo que son las salas del Museo del Metro. Y bueno, cuando nosotros entramos, lo primero que vamos a ver es un gran cartel de bienvenida que dice lo siguiente: el metro forma parte del paisaje, arquitectura y la vida cotidiana de nuestra ciudad. Es el medio de transporte urbano más importante de nuestro país, conectando diariamente a millones de usuarios con sus trabajos, familias, hogares y parejas. En la actualidad, es la columna vertebral de una ciudad que reconoce la necesidad de una movilidad digna, que busca brindar a los millones de usuarios un espacio plural e incluyente, seguro, eficiente y con servicios que promuevan los derechos fundamentales a través del arte y la cultura. Es por ello que el Museo del Metro, del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, abre sus puertas como un espacio único en su tipo, cuyo objetivo es entablar un diálogo con los usuarios a través de la promoción y difusión del patrimonio artístico, cultural e histórico de nuestra ciudad, generando una experiencia significativa. La historia del metro es la historia de nuestra ciudad, es nuestra historia y por ello el Museo del Metro es tuyo. Y a mí me encantó mucho estos párrafos porque hablan precisamente de cómo el metro es parte de nuestra vida cotidiana y cómo dentro del metro puede haber cultura, puede haber difusión de los aspectos culturales de la Ciudad de México. Ustedes han visto que existen ventanas culturales, pequeñas exposiciones temporales que se presentan en las diferentes estaciones del sistema de transporte colectivo metro, que nos acerca a los museos, que nos acerca a la historia de nuestro país. Y precisamente el objetivo de este museo, como bien dice en la redacción de estos párrafos, es acercar al usuario a estas historias, a la historia de su propia vida, de su vida cotidiana, de los espacios que diariamente visita y conocer cuál fue su origen, por qué se construyó y cómo fue el proceso de la construcción de todas estas líneas que al día de hoy nos sirve para movilizarnos en prácticamente toda la Ciudad de México. Y bueno, el museo
como habíamos mencionado, está ubicado en el transbordo de la línea 12 y la línea 7 en la estación Miscoac. Fue inaugurada en el año 2017 por el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Cuenta con 7 salas, 4 de ellas van a ser permanentes y 3 de ellas temporales. Las salas van a mostrar objetos, fotografías de diferentes etapas de la historia, desde la inauguración del metro que se va a dar en 1969, así como las piezas arqueológicas que fueron halladas durante la construcción del mismo y obras artísticas. Va a tener un horario de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche. Esos son los horarios oficiales, aunque nosotros sabemos que por la pandemia puede ser que el horario esté reducido. Yo sabía que había regresado en la reapertura ahorita que pasamos a semáforo verde, pero acuérdense que por el lamentable accidente que hubo en la línea dorada hace algunos días, pues no les podré yo asegurar que al día de hoy esté abierto. Yo les invito a que se comuniquen directamente a los teléfonos del museo para preguntar sobre su apertura en estos días o cuándo se apertura nuevamente. La primera sala es el primer encuentro que vamos a tener y se titula La Otra Ciudad y va a presentar una colección de planos inéditos que ilustran el proceso de planeación y construcción de algunas estaciones de la línea 1. Acuérdense que esta línea 1, la línea rosa, que corre actualmente de Observatorio Pantitlán, fue la primera línea que se planea y la primera que se construye de todo lo que es actualmente el sistema de transporte colectivo metro. Y bueno, aquí vamos a ver algunas fotografías, como bien dicen, de los planos constructivos, de todo el proyecto que nace desde 1968, que se realizan las Olimpiadas y que se ve la necesidad de una mejora en la movilidad de la Ciudad de México y ante el crecimiento exponencial que había tenido la ciudad en cuanto al número de habitantes, se busca una mejor forma de transportar a toda aquella población que tenía la necesidad de moverse hacia sus lugares de trabajo y de regreso a su casa. Se empieza a planear la construcción del metro y bueno, después de mucho tiempo se realizan lo que son los planos de las primeras estaciones y se decide cuáles son los lugares por donde va a pasar esta primera línea, que sería la línea rosa. Y bueno, aquí en esta sala, como bien dicen, vamos a ver fotografías de lo que es la maqueta y nos va a ir contando la historia de cómo se empieza a planear la construcción del metro, cómo se concreta el proyecto y finalmente se empiezan a inaugurar las primeras estaciones en el año 1969. En la sala 2, que se llama Historia de una travesía, aquí en estas salas se va a conocer o los habitantes pueden admirar una selección de fotografías provenientes de diversas colecciones que dan cuenta de las obras de construcción, de la inauguración, pero también de la vida cotidiana del metro en sus primeros años de funcionamiento. Entonces aquí vamos a poder ver algunas fotografías donde se ven las excavaciones, donde se ve el material constructivo de las diferentes estaciones, de la estación Pino Suárez, de las estaciones que conformaban esta línea rosa en su primera parte que se empieza a construir y después vamos a ver fotografías obviamente de lo que era la publicidad en esos tiempos y el de la cotidianidad que se vivía en 1969 cuando se empieza a construir este lugar. También vamos a ver fotografías de la inauguración, cómo habían edecanes que te iban diciendo dónde te podías sentar, dónde no. También estaban los oficiales que te indicaban que no rebasaras la línea amarilla, algo muy distante a lo que nosotros vivimos al día de hoy, en donde pareciera que en ocasiones el metro por la saturación de personas es un caos. En esos primeros viajes se vivía un orden, una tranquilidad, porque era pocos los números de personas que entraban. Sin embargo, pues al día de hoy como que se ha ido perdiendo eso, si bien sí hay vigilancia, no es tan, digamos, extrema como se veía antes y no hay tanta desorientación de que inclusive te podían llevar hasta el lugar en donde te ibas a sentar. Y también cómo es que el metro se empieza a hacer como parte de la vida cotidiana de las personas que viven en la Ciudad de México. Es una sala muy bonita que vale la pena que ustedes la visiten. Y tenemos la sala 3, que es una sala primero temporal, y esta sala se llama La cultura va por delante. Y en esta sala
el sistema de transporte colectivo, en colaboración con la Fundación Cultural Pascual, presenta un recorrido por la historia del arte de la segunda mitad del siglo XX en México, a través de las obras de algunos de los más destacados artistas de nuestro país de esa época. Y ahí vamos a encontrar obras de Raúl Anguiano, Alfredo Salce, Leonora Carrington, José Luis Cuevas, Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Vladi, que hizo unos murales en la Biblioteca Lerdo de Tejada, Francisco Moreno Capedilla, Rufino Tamayo, Francisco Toledo, entre otros artistas. Y fíjense que esta parte pudiera cambiar, ya que, como les dije, esta es una sala de exposición temporal. Hasta donde yo visité todavía existía esta parte de la exposición dedicada a estos artistas de la segunda mitad del siglo XX de la cultura en nuestro país, pero en algún momento pudiera cambiarse, porque como bien dicen, son salas de exposición temporal, pero valía mucho la pena en ese momento ver estas obras. Y bueno, la sala 4, que también es una sala temporal, tiene una exposición que espero que todavía esté, de objetos cotidianos. Y esta sala es donde se exhiben, junto con una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Dirección de Salvamento Arqueológico, una serie de objetos o piezas arqueológicas que fueron rescatadas de las primeras etapas de excavaciones del sistema de transporte colectivo, pero también que se han ido rescatando conforme han ido construyendo las diferentes líneas del metro. Estas piezas son procedentes de distintas partes de la ciudad y son prácticamente testigos de las diferentes transformaciones que ha tenido nuestra ciudad desde época prehispánica, así como los cambios culturales de diferentes estatus sociales. Por ejemplo, aquí me dediqué mucho a mostrar la parte prehispánica, pero también podíamos encontrar loza que se utilizó en la época novohispana. Y aquí vamos a ver estas piezas, estas figurillas que parecieran ser de preclásico, vasijas, platos, molcajetes, jarrones, vasijas tripoides, que van a dar pie o van a dar, pues ahora sí, un testimonio de la vida en época prehispánica en este lugar de la Cuenca de México. Y fíjense, hay dos piezas bien interesantes que, aunque no se están mostrando en esta sala temporal, sí se muestran fotografías y se cuenta su historia. Una de ellas precisamente es la monita, como se le conoce, de la estación Pino Suárez, aunque en realidad está haciendo referencia al dios Ejecal, junto con un osomatli, que es un mono. Y fíjense muy bien que esta figurilla fue encontrada en la zona del metro Pino Suárez, cuando se dan precisamente las excavaciones, y que también se descubre el basamento piramidal dedicado a Ejecal, de basamento circular, que se encuentra en la estación Pino Suárez, que es considerada la zona arqueológica más visitada de nuestro país, pero que lo visitamos no de manera directa, sino que muchas veces es un paso obligado al hacer el transporte entre la línea azul y la línea rosa, y es por eso que se considera como una de las zonas arqueológicas con el mayor número de visitantes. Díganme ustedes si la han visto, si conocen ese basamento. Pues bueno, esta monita de Pino Suárez, como se le llama coloquialmente, pues fue encontrada en esta zona y es sumamente recordada. De hecho, la estación Pino Suárez tiene una pequeña exposición con toda la historia de las excavaciones y el rescate que se hace de este basamento piramidal a Ejecal. Y esta es la Coatlicue del metro, aunque actualmente se encuentra en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología. Esta Coatlicue, aunque en realidad es Tlatecutli, la señora de la tierra, fue encontrada en las alturas de lo que es la estación Isabel la Católica, precisamente frente a lo que ahora es el Museo de la Charrería, o antiguamente el convento de Montserrat, de Nuestra Señora de Montserrat. Y precisamente esta pieza y la monita de Pino Suárez son dos piezas que se rescataron de las primeras excavaciones que se hacen de las estaciones del metro, pero también vemos estas piezas que fueron rescatadas en el transcurso de las siguientes construcciones de las estaciones, y también hay mucho material arqueológico que se salvó o se rescató cuando se construye la línea 12 del metro, la línea dorada. Y pues bueno, la sala 6, el metro más feliz del mundo. Bueno, esta sala es una sala donde nosotros vamos a ver una exposición que nos va a llevar sobre el recorrido por el proceso creativo que tuviera Lance Wyman
que dio como resultado los logotipos de la tipografía y señalización de las estaciones del metro, mismas que hoy en día forman parte de la identidad de nuestra ciudad. Y es que esta tipografía tiene una historia muy larga. Fíjense que desde 1968, cuando se hacen las Olimpiadas, Lance Wyman, junto con un equipo de diseñadores mexicanos, va a diseñar o va a estar encargado del proyecto de diseño de lo que son las Olimpiadas del 68. Y este impacto pues va a tener fuertemente, y esto va a impactar fuertemente a la ciudad porque gusta mucho ese tipo de tipografía. Y entonces cuando se planea hacer el metro de la Ciudad de México, se encarga a Lance Wyman de que en compañía de Arturo Quiñones y Francisco Gallardo se conforme un equipo que trabaje el proyecto gráfico de todo el metro. ¿A qué me refiero con esto? El diseño de la tipografía, de lo que es el logo del metro, también de lo que es la elección de los nombres de las estaciones, así como los logotipos de cada una de las estaciones y que, bueno, fuera de fácil lectura. Este tenía el propósito de que cualquier persona con cualquier nivel de estudios pudiera entender que ahí se encuentra la estación, de qué estación se está hablando, si es un transbordo, si es una estación normal de la línea, e inclusive tú pudieras reconocer qué estación son el principio y el fin de la línea. Todo eso tenía que ayudar al usuario a movilizarse dentro y fuera de las estaciones del metro. Esto es bien interesante porque esa tipografía la vamos a encontrar en prácticamente todos los lugares de las estaciones del metro, pero también por fuera esta señalización clásica que tenemos para indicar una entrada y que a veces se pierde entre tanto puesto, entre los árboles, entre los cables, pero que sí existe. Si ustedes se fijan en cada entrada del metro, tiene que haber una señalización de que ahí está, para que cuando tú vayas caminando a lo lejos puedas ubicar perfectamente dónde está la entrada. Y bueno, sobre este proyecto de diseño podemos decir que, por ejemplo, el icono del metro van a ser 3 líneas que van a ser verticales junto con otra línea curva. Estas 3 líneas representaban el número de líneas que en el proyecto inicial iba a tener el sistema de transporte colectivo metro, que solamente eran 3. Sin embargo, pues ustedes saben que esto creció, obviamente con el crecimiento de la ciudad y la población y la necesidad de la movilidad. Ahora son mucho más líneas que conforman el sistema de transporte colectivo metro. Y bueno, también aprovechaban por poner esta línea curva de acá, que iba a dar una muestra de una calle. Y fíjense muy bien en los iconos de las estaciones. Estos iconos de las estaciones se pueden resumir en 3 categorías: en personajes históricos o imágenes relacionadas con el pasado de nuestro país. Se ensalzan figuras en momentos de la época prehispánica, pero también otras que van a estar relacionadas con la independencia de nuestro país. También vamos a tener representaciones arquitectónicas y referencias locales, por ejemplo, edificios o lugares de la ciudad, resaltados con el fin de mostrar la parte más moderna de la ciudad. Por otro lado, hay también imágenes que tienen que ver más con el valor de carácter local, resultando de prácticas urbanas muy arraigadas. Y, por ejemplo, aquí vamos a tener en esta sección al basamento piramidal de la estación Pino Suárez, a los arcos del acueducto de Chapultepec en la estación de Sevilla, a la parte del metro Insurgentes, que está representando una campana, la campana de la Independencia, el metro Valderas, que tiene precisamente un cañón, señalando que ahí se realizaron pues muchas batallas de lo que fue la decena trágica, San Lázaro como una estación de trenes. Entonces, fíjense cómo cada estación nos va narrando una propia historia dentro de su iconografía. Es muy interesante. Y también en esta tercera sección de clasificación vamos a tener imágenes de connotación lingüística o indigenista, iconos que tienen que ver con palabras en el idioma náhuatl, que es uno de los idiomas más hablados en nuestra ciudad, y que, por ejemplo, ahí tenemos varias que tienen raíz náhuatl, como Pantitlán, que es lugar de las banderas, y otras muchas más. Y en la sala 7 vamos a tener el metro, sus boletos y la historia. En esta sala vamos a encontrar la mayoría de los boletos que se han utilizado a lo largo de la historia del metro. Tiene una cronología bastante detallada desde los inicios y cómo ha evolucionado este sistema de boletaje hasta lo que
usamos al día de hoy, que es una tarjeta unificada que nos sirve para entrar al metro, al Metrobús, y pues prácticamente la idea es que sea una tarjeta que nos dé acceso al sistema de transporte de nuestra ciudad. Y bueno, como ustedes saben, esta historia del metro se va a materializar en 1969 y desde ahí existen más de 4 tipos de boletos diferentes hasta el día de hoy. Los boletos del metro en un principio se podían adquirir en diferentes establecimientos, no solamente en las taquillas del metro, desde tiendas de abarrotes, joyerías, y tenían un costo de 1.25 viejos pesos, ¿se acuerdan por allá? En los primeros años, el sistema de transporte colectivo metro vendía planillas de 5 boletos. Eran de un color diferente al boleto unitario. Esto era para que ustedes pudieran comprar prácticamente tus boletos que te iban a servir en la semana y no tuvieras que estar como adquiriendo uno por uno. También desde 1989 se emite un boleto de aniversario de la fundación del metro y esto se realiza cada año. Pero también existen los boletos conmemorativos que comenzaron a circular en 1972 y el primero de ellos estuvo dedicado a Benito Juárez, celebrando los 100 años de nacimiento de esta figura benemérita de nuestro país, y fue este año se fue llamado el Año de Juárez, y aquí lo vemos. Y posteriormente se han estado utilizando para conmemorar diferentes eventos, por ejemplo, el aniversario del Instituto Politécnico Nacional, el año de Octavio Paz, algunos museos que se han hecho acreedores a su representación en cada uno de los boletos del metro. Y fíjense que también existía en algún momento, díganme si ustedes lo recuerdan, los abonos del metro, que era, por ejemplo, un pase que tú adquirías por día, y ese pase que tú adquirías, tú podías entrar al metro ese día las veces que tú quisieras. Cuénteme a qué boletos les tocó, e incluso hay gente que colecciona esos boletos del metro y que pues de seguro con el paso del tiempo se harán muy valiosos. Y bueno, el Museo del Metro también cuenta con una tienda. Cuando ustedes terminan el recorrido, la última parte es una tienda de souvenirs donde ustedes pueden comprar un recuerdito sobre el metro. Puede ser de alguna estación en particular. Ahí van a encontrar tarros, tazas, llaveros, plumas, incluso si quieren utilizar una mascada o una corbata con el logo del metro, alguna réplica de vagoncito del metro que puede estar realizada en papel o en plástico, bolitas o pelotitas para el estrés con el logo del metro, camisetas y bueno, muchos otros objetos que tienen este logotipo del metro y que uno se lo puede llevar de recuerdo y digan, bueno, ¿yo por qué voy a querer un objeto que tenga el logotipo del metro? Pues bueno, porque el metro forma parte de nuestra cotidianidad, es parte de nuestra vida diaria y que, como dije, hay que verificar si está abierto el museo ahorita. Yo no les aseguro porque ya ven que hubo desgraciadamente el accidente hace algunos días y estuve muy dudosa en meter esta plática, pues por todo el tema sensible que se ha estado dando, pero quiero hacerlo también en un homenaje al sistema de transporte colectivo metro que ha sido parte de nuestras vidas y que nos mueve, nos lleva, nos trae dentro de todas las desventajas que pueda llegar a tener o los problemas que tiene, resuelve el problema de la movilidad en la Ciudad de México, no de la mejor manera, y también en honor a todas esas familias que el día de hoy están sufriendo la pérdida de sus familiares o que tienen todavía hospitalizados a sus accidentados. Les mandamos un saludo, un abrazo muy fraternal a todas aquellas personas que están sufriendo por este accidente que hubo tan lamentable, pero que nos obliga a mirarnos y a mirar a este metro que bien o mal funciona y nos lleva todos los días. Y yo les invito a que cuando tengan la oportunidad visiten el Museo del Metro. No es muy grande, les va a llevar alrededor de media hora a recorrer todo el museo e inclusive muchas personas cuando son horas pico y que sabemos que se va a tardar el metro, pues ¿por qué no aprovechar ese tiempo y visitar el museo mientras se descongestiona un poco las estaciones y podemos regresar a nuestros hogares? Los invito a que visiten el Museo del Metro. Acuérdense, está en la línea 12 del transporte colectivo metro, estación Miscoac, precisamente en el transbordo de la línea 12, la línea 7. Visítenlo.